Val. Sergio, ja has portat part de la falla o està tota la falla ya así al carrer? Bueno, hemos traído lo grande, los volúmenes grandes y tal. Iremos trayendo ya a partir de mañana las escenas. Bueno, la idea que tenemos es tenerla mañana, plantearla en el sitio y traer todas las escenas que tenemos en el taller. Y ya de cara al lunes, ya perfeccionar y ultimar detalles y demás. Y que con la gente que te has encontrado de la comisión, la delegación de falla o bueno, el resto de falleros, que han sentido, que te han transmitido cuando han visto llegar ya las primeras piezas. Bueno, pues yo creo que ganas, ¿no? Que tenemos ganas ya todos de que viniese un año normal de fallas y bueno, había ganas de sacar un proyecto así. Bueno, por mi parte, desde el taller, pues la verdad que tenemos muchísimas ganas de poder sacar esto a la calle. Y bueno, la comisión siempre estaba apoyándonos y yo creo que con ilusión. Y n'hi ha emoció de veure-la ja en lo que és el carrer on va estar en la seva posició? O sea, en la seva demarcació. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿por nuestra parte o por parte de la gente? Per part vostra. Hombre, nosotros sí, porque es un proyecto que ha costado mucho. Es un presupuesto muy elevado. A ver, yo he pasado de presupuestos de 10.000 euros a de repente un presupuesto de 52.000 euros. Entonces, claro, es un proyecto muy duro que lo hemos afrontado súper a tope y con mucha ilusión, pero claro, te enfrentas de fallitas mucho más pequeñas y con menos figuras a una falla tan potente como esta. Entonces, bueno, la verdad que tenemos ganas de poder sacar algo a la calle tan bien o tan decente, ¿no? Por parte de mi equipo de taller y por parte mía. Val. I quant de temps vos ha portat transportar-la, lo que es en este caso este primeres peces? Pues alrededor de una horeta. Ahora también es verdad que tenemos el taller muy cerca de aquí, pero entre que viene el camión, sacamos las piezas, organizamos el taller y demás, pues alrededor de una hora más o menos. Una horeta. I haveu tingut que realitzar alguna modificació in situ? ¿Per al transporte? Sí. No, en algunas de las piezas sí que hemos tenido que reforzarlas por el movimiento del camión, los baches, la carretera y demás, pero no, la verdad que no, ha salido tal cual. I davant la pluja, quines mesures prendreu? Pues poco podemos hacer. A ver, yo haciendo faena infantil, es verdad que la comisión ha puesto una jaima, va a estar bastante bien protegida, estamos relativamente tranquilos, pero claro, contra el tiempo, pues eso, tampoco podemos luchar mucho con ello, ¿no? Pero bueno, que afrontaremos lo mejor que se pueda y que venga, pues eso, lo que tenga que venir. ¿Y la protegireu en algún barniz o en aigua ionizada sí, o algo de esto? Sí, ¿no? Si llega el caso, sí, la verdad, pero bueno, que estamos tranquilos. Aleshores, el transport, el trasllat és avui i demà. I sí. Demà també començareu ja a plantar. Sí, mañana empezamos ya lo que es la planta de la falla. Hoy nos hemos limitado a sacarlo a la calle y ya está. Y mañana empezaremos ya a primera hora con la planta del montaje y la planta de la falla. I què expectatives teniu a l'hora dels premis? Nos dejamos llevar. A ver, la verdad que, bueno, dada la situación en la que vivimos y tal, es lo mejor que hemos podido ofrecer, ¿no? Es un año muy duro, yo creo que para todos los compañeros, y nos hemos limitado a sacar lo mejor de nosotros y como hemos podido. Y bueno, expectativas, pues ojalá podamos estar ahí arriba. Por presupuesto, creo que es el tercer presupuesto, creo, más alto, o el cuarto más alto de Valencia, y bueno, es una responsabilidad muy fuerte. Entonces nos hemos limitado a disfrutar lo más posible y saber dónde, con el presupuesto que contábamos, que no podíamos hacer cualquier cosa, y la hemos disfrutado. ¿Y la escena o el ninot que més li tens carinyo o
Què més t'has agarrat? Es complicado porque estamos contentos de que todas las escenas van a estar bastante por igual, la verdad. Hay escenas muy potentes, muy chulas por separado, y yo creo que el conjunto vamos a crear una armonía bastante bonita. Hemos jugado con mucho modelado, hemos intentado hacer un acabado también bastante guay, en pintura también. Entonces, pues bueno, más no se puede hacer, por lo menos por nuestra parte. Siempre se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, que para eso estamos, que es la primera gran experiencia que afronto y la afrontamos con la mayor dignidad posible y como tenga que venir. Sents la responsabilitat d'estar ja en especial? Sí, mucha. Sí. Sí, a ver, son sensaciones encontradas porque por una parte, claro, es un poco mierda porque tienes que demostrar tampoco, pero es como que tienes que hacer una faena que mucha gente va a estar ahí muy pendiente y no puedes cagarla. Entonces, bueno, no sé, pero bueno, por otra parte, en cuestión de exigencia, yo me considero una persona bastante exigente y la verdad que, bueno, yo he disfrutado, al menos. Entonces espero que eso se vea en la calle, ¿no? I com convidaries a la resta de València a que se pasen per Gallano Lluc per a contemplar y gaudir de esta falla de Columbus? Pues bueno, si quieren ver una propuesta con la que nos hemos intentado currar un guión y ver, pues nos hemos inventado una especie de civilización en la cual, pues bueno, si vienen a Gallano van a ver algo muy diferente a lo que pueden ver en el resto de fallas. Entonces, bueno, es una falla que lleva, pues eso, composición, pintura, modelado y acabado. Yo creo que van a ver algo bastante interesante. Luego, pues bueno, la gente pues ya decidirá, ¿no?, si le gusta o no, pero por nuestra parte estamos contentos. Entonces, pues bueno, yo les animo que si pueden pasarse, que lo hagan, vamos. En paraigües o sense paraigües, però que se passen a veure-la, Sí. que la gaudiran. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. A vosotros, gracias.